Señores, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. El día de hoy tengo que hablarles de un tema sumamente preocupante y del que obviamente los medios tradicionales no se hacen cargo. Y es que el Ejecutivo está destruyendo la economía. Y cuando mucha gente dice esto, en realidad no sabe qué son exactamente las medidas que están haciendo que Pedro Castillo destruya la economía. Bueno, en el programa el día de hoy vamos a analizar las cosas que está haciendo el Ejecutivo, los temas que está dañando, que separados unos de otros, son temas que, bueno, van a hacer daño, pero no mucho como para lastrar el crecimiento peruano. Pero la suma de estos pequeños errores que está haciendo Pedro Castillo a la larga, te estoy hablando de 15, 20, 25, 30 años, definen si un país va a ser pobre o va a ser rico. ¿Por qué? Porque el crecimiento se define en esto, en 0,5% más de crecimiento, 0,25%. Bueno, esa suma de capital productivo, de mayor crecimiento, hace la diferencia entre un país pobre desarrollado, un país medio, un país en vías de desarrollo. Así que el día de hoy voy a tocar todo eso, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos, porque estoy seguro que les va a interesar y que tengan argumentos de peso, de verdad, no solamente decir que Castillo está destruyendo la economía, pero ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Y se quedan callados. Bueno, el día de hoy vas a tener más argumentos, cosas que están pasando y que nadie habla porque o no saben explicarlo, o no le interesan los medios, pero bueno, hay muchas razones, muchas cosas por las cuales no lo están diciendo, así que vamos a empezar después de haber dejado tu like y suscríbete a Amanecer Libertario. ¿Qué está pasando? Sobre todo con el tema del crédito. Este programa de impulso de MIPE Perú, el Poder Ejecutivo está otorgando 2.000 millones de soles para garantías individuales a créditos MIPE, o sea, créditos de capital trabajo, activo fijo, consolidación de deuda, etcétera, para hacerlo de la manera más resumida y de la manera más simple posible. ¿Por qué esto sería negativo? Para empezar, ya sabemos que el Estado dando créditos es algo no es algo, es bien ineficiente. ¿Por qué? Porque para empezar no tiene la información necesaria para saber quién necesita verdaderamente los créditos. Y es más, hay un problema enorme con los créditos estatales. Es que la mayoría se entregan a empresas o a personas, mejor dicho, que no terminan devolviendo ese dinero. Y que ese hueco fiscal, ese hueco de deudas que no se termina devolviendo, lo pagamos nosotros. O sea que esto va a representar más gasto público. Ya de por sí estas garantías, este préstamo o este crédito ya es gasto público. Pero con las personas que no lo devuelvan va a ser más gasto público. Y no solo eso, sino que esto también tiene efectos a largo plazo, que es lo que yo me referí al iniciar el programa. Y es que el Estado dando créditos distorsiona la economía, distorsiona el sistema de precios y recordemos que el capital va a los sectores más productivos, porque si no, si el capital va a los sectores menos productivos, las empresas quiebran, los inversionistas quiebran y la economía no avanza. En general, el capital siempre va a los sectores más productivos. Bueno, ahora con esta distorsión de precios se va a hacer más difícil para la gente que invierte dónde están los caudales de crecimiento. Esto es algo un poco más técnico, pero también influye. Esto es negativo y esto lo está haciendo Pedro Castillo para ganar no crecimiento económico, sino capital político, que la gente diga, uy, tengo plata gracias a Castillo, y esto no es bueno. El resumen de esto sería que esto se plantea que el Estado, es decir, los que pagan impuestos, nosotros, garanticen 2.000 soles en créditos a MIPES, a cada una. Esto reduce los incentivos de los bancos a analizar bien los créditos a las MIPES. Esto disminuye y esto va, por supuesto, a causar deudas. Distorsiona la asignación de capital fomentando que vaya a empresas más riesgosas y menos rentables, lo que ya había mencionado sobre la distorsión de precios. Y la experiencia prueba nos demuestra que esto no genera compromisos de pago al Estado y a los contribuyentes, las deudas que esto va a generar, porque muchos no van a pagar. Si no, recordemos el ejemplo de Agrobanco o el Banco Agrario, que quebró 2 veces y lo quieren volver a revivir para que quiebre una tercera vez, ¿no? Miren, si no esto, gobierno asumiría 4.875 millones de soles por morosidad en Reactiva Perú, y esto de la época de Vizcarra, pero ahora lo tenemos que asumir. Entonces, como digo,
Pedro Castillo, y esto tiene que quedar bien claro, gracias a los candados que se le ha puesto desde el Congreso, ya sea por la Constitución, etcétera, no está pudiendo expropiar, no está haciendo un gobierno marxista-leninista, no es que no quiera, sino que no puede. Es cierto, cuando él dice, ven, no somos comunistas porque no estamos expropiando, no estamos haciendo reforma agraria tipo Velasco, no, es cierto, pero lo que están haciendo es dinamitar la sólida economía peruana, los cimientos de la sólida economía peruana para que en el largo plazo no podamos crecer. O sea, esto va a pasar desapercibido, pero la suma de todas estas medidas van a hacer diferencia que a 15, 20, 25 años de si somos un país pobre o si seguiremos siendo un país en vías de crecimiento, si alcanzamos la riqueza. Pero de esto no se está hablando. ¿Sí? Y ahora otra cosa que se suma a todo esto que hemos hablado. Petroperú como masificador del gas. ¿Cuántas veces no has escuchado que Pedro Castillo está diciendo que Petroperú debe ser el que masifique el gas? Esto es un sueño húmedo de la izquierda. Vemos acá lo siguiente. Gobierno quiere que empresas estatales masifiquen el gas, pero estas se oponen. ¿Y por qué las empresas estatales se oponen? Porque para empezar, Petroperú es una empresa quebrada, una empresa que no sabe cómo masificar el gas y que si se pone a realizar más inversiones estando en la situación fiscal y económica que está, o sea, gravísima, a punto de quebrar y que quebraría si no fuera por los subsidios del Estado, le quieren poner más gastos, cosa que obviamente esto va a desfalcar la empresa. Vemos acá lo siguiente. Es decir, se desea que las empresas públicas destinen recursos a masificar el gas justamente donde no es rentable económicamente. Tú dirás, bueno, no, es que si no lo hace el Estado, no lo haría el privado porque no es rentable. Y efectivamente, no es rentable hacerlo por ese lado. Se tiene que hacer por otro tipo de soluciones, porque si fuera rentable lo haría el privado, pero como no es rentable lo hace el Estado. Que lo haga el Estado, entonces si no es rentable, dices, bueno, eso va a causar muchas deudas que vas a terminar pagando tú, tus hijos. No te importan las deudas. Bueno, gasta tu dinero, pero no gastes el dinero de los demás. Pero sí puede ser muy rentable políticamente. Es esto de, como digo, como lo dije al inicio, esto Pedro Castillo sabe bien que nos va a costar millones y lo va a dejar un hueco en las arcas fiscales. Pero no le importa. Lo que él quiere es que la gente diga, por Pedro Castillo tengo X, Y o Z. Por Pedro Castillo tengo gas. Por Pedro Castillo tengo crédito para abrir un negocio, etcétera. Literalmente así funciona la democracia y personajes populistas como Castillo lo saben bien. Petroperú ya requirió una inyección de 4.000 millones de soles para evitar escasez de combustible, recordemos eso. Petroperú es una empresa y las empresas estatales no saben, no tienen el dinero, tampoco quieren, ellas mismas no quieren y Pedro Castillo sí quiere. Y bueno, sumado a todo eso, ha habido una demora en la temporada de pesca y esto es algo que yo no lo sabía. Por ejemplo, vemos este afiche, burocracia de Inmarpe produce nos deja sin temporada de pesca de anchovetas. 700.000 empleos directos e indirectos dependen de la pesca industrial. Y es que en resumen, tanto estas entidades abren la temporada de pesca y dicen, bueno, hay que más o menos se puede pescar de tal a tal fecha, ¿no? Bueno, vemos lo siguiente. Hay un límite al nivel de pesca sostenible en el mar peruano. Y es que el Estado dice que si nosotros dejamos la actividad privada libre, como debería ser en todos lados, bueno, van a pescar demasiado, se va a acabar el pescado, al menos de choveta y todo este tipo de productos. Y bueno, ya no va a haber nada, ¿no? Es como decir, si privatizamos esto, se va a acabar y bueno, todo esto, ¿no? Es la típica mentalidad estatista, ¿no? En realidad, si se abriera el mercado, ya no habría una temporada de pesca. Se podría pescar de manera sostenible durante todo el año. Y eso sería muchísimo mejor. Pero ahora, gracias al Estado, tenemos una temporada donde solamente se puede pescar ahí. Después, ya no, ya es ilegal, ¿no? El Instituto del Mar Peruano, cosa que debería cerrarse, por supuesto, realiza estudios que permiten conocer el estado de la biomasa pesquera y la sostenibilidad de la actividad pesquera. Por ello se requiere que sea un organismo técnico. El Ministerio de la Producción autoriza el inicio de la temporada de pesca en función a los informes de la IMARPE. Miles de empleos y cientos de millones de dólares dependen de estas autorizaciones. Y bueno, no ha llegado. Como digo, esto parecerá... si cogemos estas noticias de manera separada, va a parecer una tontería, una nimiedad, eso no va a destruir. Pero si sumamos todas este tipo de cosas malas, podríamos decir, va a definir en el largo plazo si somos un país pobre o un país rico, ¿no? También incapacidad del gobierno paraliza el sector pesquero. Bueno, esto ya lo que dije. Mientras espera un informe, miles de trabajadores, barcos y plantas pesqueras están parados. Esto es puramente gestión.
Esto es puramente gestión, no le quieren dar el permiso, etcétera. Igual todo esto debería privatizarse, eliminarse, cerrarse. El Estado no tiene nada que hacer acá. Esto debería ser totalmente libre. Y la conclusión de esto, ¿cuál es? Este gobierno nos muestra que los políticos que controlan el Estado no tienen incentivos para tomar decisiones con criterio económico. Esto es independientemente de Castillo. Si acá estuviera López Aliaga, también tendrían casi los mismos problemas, porque esto no es problema de Castillo, es problema del sistema. Esto es lo que digo siempre, no es problema de los políticos, perdón, no es problema de una sola persona, es problema del sistema y de los incentivos. Esto porque quien toma estas decisiones no asume el costo que tiene para los individuos. Este gobierno despliega múltiples iniciativas dañinas para la economía cuyo efecto agregado nos está llevando al menor nivel de confianza empresarial registrado hasta la fecha. Entonces, la conclusión de esto son estos 3 puntos y yo agregaría un cuarto que me faltó poner. Como digo, estas noticias separadas son noticias que, bueno, ya son malas, pero puede pasar. El país no se va a caer por eso, ¿no? Pero juntas suman empleos perdidos, crecimiento económico a largo plazo destruido y la diferencia de acá 15, 20 años entre un país pobre y un país rico. Pedro Castillo no está expropiando, no es Velasco Alvarado, no es Alan García uno. Pero con todo esto sumado, o sea, estos baches que nos está poniendo, van a ser mella a largo plazo. Nadie habla de esto porque, bueno, es a largo plazo, ya se verá de acá a 10 años. Pero las personas que nos interesan, la vida y la economía de la gente de este país, lo vamos a hablar. Así nadie nos escuche, pero depende de ti. Así que muchísimas gracias, nos vemos y comparte el video, deja tu like, suscríbete y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.